Sí, sí, bueno, hay muchas opciones, pero el que sí no me acostumbro mucho es el de Microsoft. Ah, Eh, sí, sí, yo es- también, Sí, es absolutamente. cierto. Diferentes herramientas muy interesantes, pero que son nuevos retos. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a la videoconferencia internacional Usos de la información gratuita de patentes para aumentar la competitividad en los negocios. En realidad hemos visto, vamos viendo diferentes materias, temas, todos vinculados a la propiedad intelectual que nos sirven para conocer las diferentes perspectivas, herramientas que existen. Ahora mismo nos han escuchado solo conversar sobre diferentes herramientas de clases que al final de cuentas son soluciones de diferentes actores para una misma necesidad, que en este caso es dar a conocer algo en forma sincrónica, una clase, una sesión como la que estamos en este momento, ¿no? Justamente para conversar de estos usos de información, aunque información gratuita, aquí va a ser la salvedad, tenemos como invitada especial a la doctora Valentina Delich, con quien vamos a compartir en estos momentos, en estos minutos, y como a nuestro moderador, al señor John Carlos, también representante de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, a quienes les agradezco por su participación en esta tarde, y dejo con mucho gusto a John Carlos para dar las primeras palabras. Muchísimas gracias. ok, muchas gracias por el pase, José. Bienvenidos a todas y a todos a este webinar muy importante, donde vamos a aprender el día de hoy sobre información de la base de datos y cómo esta información es importante para la reactivación económica, importante eh, para los procesos de investigación, procesos de innovación, emprendimiento, ¿no? El día de hoy, como ya dijo José, nos acompaña Valentina Delich. Vamos a empezar entonces esta charla. Te doy el pase, Valentina, para que puedas comenzar con tu exposición. Bueno, muchísimas gracias, John y José. Buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por esta invitación y este espacio en la Escuela de Indecopi. Gracias principalmente a su director, a don José Purizaca, y al apoyo de la OMPI. Y muchas gracias a Caterina, que se ocupa muy profesionalmente de toda la logística. Y hoy un agradecimiento especial a John Carlos, que es de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías de Indecopy. Entonces, si me permiten, antes de empezar, voy a compartir pantalla. Hice una pequeña presentación en PowerPoint. Entonces, bueno, ustedes me avisan cuando se está compartiendo ya. Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Entonces, bueno, como anticipó el director, hoy vamos a hablar de cómo podemos utilizar la información de patentes. Y por supuesto, la información de patentes puede ser interesante, pero puede ser valiosa para muchos tipos de usuarios. Puede ser interesante para investigadores, y no solo investigadores en el campo de las ciencias exactas o de la ingeniería, sino también, por ejemplo, investigadores de las ciencias sociales. En mi caso particular, participé de una investigación sobre patentamiento del conocimiento generado con fondos públicos en la Argentina. Nosotros queríamos saber qué estaba ocurriendo con el uso de la propiedad intelectual en todos aquellos que hacían investigación en centros o universidades públicas o que lo hacían en articulación de centros públicos con empresas privadas. Y para nosotros fue muy importante poder acceder a información sobre las patentes argentinas. Nosotros empezamos reduciendo ahí solicitudes argentinas. Nosotros lo que hicimos fue un trabajo estadístico, contamos las solicitudes que había hecho la Argentina, cuántas habían sido otorgadas, cuántas negadas, quiénes eran los inventores, quiénes las instituciones, cuál era el sector tecnológico en el que se patentaban, cuántas de esas patentes se habían internacionalizado, o incluso pudimos detectar si alguna de las patentes argentinas, por ejemplo, había sido citada
patentes posteriores, o sea, si el conocimiento que se había generado en la Argentina había sido un conocimiento relevante para otros desarrollos tecnológicos. Toda esa información que obtuvimos de las bases de datos de patentes nos dio una información un poco más precisa sobre lo que estaba ocurriendo con el patentamiento en centros de investigación público, y hasta inclusive pudimos compararlos con tasas de patentamiento, por ejemplo, del sector privado argentino. Entonces, como les digo, es muy útil, no solamente es valioso para investigadores en otros sectores, en ciencias exactas, o en mecánica, o en ingeniería, sino inclusive en ciencias sociales y políticas públicas. También es importante para los abogados. No sé cuántos, si habrá muchos abogados hoy aquí presentes, pero si ellos tienen clientes que utilizan o van a utilizar formas de propiedad intelectual, poder saber qué se encuentra disponible, dónde buscarlo, cómo solicitar búsquedas si fuera necesario, es extremadamente importante para el desempeño de su labor. Es decir, la información que está contenida en los documentos de patentes puede ser valiosa y aprovechable por muchos, por diversos actores. Y por supuesto es importante para las empresas. A veces es el foco de hoy, ¿no? Para las empresas y para las MIPES también. Justamente en un encuentro que tuvimos la semana anterior en Indecopi, habíamos estado dialogando con Cristian Valdés, un excelente funcionario de Indecopi, y el diálogo había sido sobre los desafíos de patentar que tienen las MIPES, y nuestra presentación había terminado justamente donde empieza esta, que habíamos terminado después de dialogar sobre los desafíos, los costos, los tiempos, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. El final fue, bueno, destacando que las patentes no eran solo importantes para quien patenta, sino también para aquel que todavía no patenta, no va a patentar, pero quiere tener acceso a la información tecnológica. Entonces, déjenme retomar desde allí, desde donde dejamos en nuestro último encuentro, introduciendo brevemente algunos de los conceptos que vamos a necesitar para nuestro diálogo de hoy. Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a tener que establecer algunos básicos de las patentes. Después nos vamos a mover hacia qué tipo de información tienen los documentos de patentes. Después nos vamos a adentrar en cómo puede ser utilizada esa información por las empresas o por las MIPES, y también vamos a terminar hablando de algunas bases disponibles. Y ahí John Carlos creo que va a ser crucial para que nos cuente la información disponible en Indecopi en particular. Entonces, bueno, habíamos dicho en la sesión anterior, el derecho de patentes otorga un derecho de exclusividad. Es decir, el derecho de patente otorga un derecho de usar, de explotar, un derecho de uso y explotación exclusivo sobre la invención. Y que la invención, obviamente, puede ser que no esté definida en las distintas leyes nacionales. Puede pasar que ustedes quieran patentar algo no solamente en el Perú, sino en otros países, y aunque la invención no esté definida estrictamente en las leyes nacionales, sí todas las legislaciones tienen los mismos requisitos para otorgar una invención, que es que esa invención tiene que tener novedad, tiene que tener altura inventiva y tiene que tener aplicación industrial. La manera en que se cumple con estos requisitos tiene algunos, diría, matices, dependiendo de los países, ¿no? Algunos tienen algunos criterios un poco más estrictos a la hora de evaluar, sobre todo, el segundo requisito que vemos en este PowerPoint, que es la altura inventiva, por ahí más fácil cuando uno lo piensa como la no obviedad de un invento. Pero yo diría que, digamos, a trazo grueso o a grosso modo, hay un piso mínimo de patentabilidad que todos los países cumplen, que todos los países implementan, que respetan la normativa internacional. Entonces, la novedad en particular,
para tener un invento, tenemos que tener una creación intelectual que sea nueva. Ese requisito de novedad está relacionado directamente con la divulgación. O sea, algo nuevo es algo que no fue divulgado antes. Y esa novedad en el derecho de patentes es absoluta. ¿Se es nuevo o no se es nuevo? No hay novedad relativa. Y es mundial, además. No es que algo tiene que ser nuevo en el Perú, tiene que ser nuevo en el mundo. Es decir, que las oficinas de patentes lo que hacen es que verifican mediante búsquedas internacionales, buscan en documentos existentes que la información, que el conocimiento, que la invención, la creación, uno dice que es novedosa, que es invento, no haya sido divulgado. En este sentido, las autoridades del INDECOPI en este caso y de todas las agencias nacionales que existen, verifican esa novedad en relación a una fecha, que es la fecha en que uno presenta la solicitud de patente. Es decir, que si uno, presenta hoy la solicitud de patente, 1 de diciembre del 2020, la oficina de patentes va a verificar si lo que yo estoy alegando como un invento, si es novedoso, hasta el 1 de diciembre. Por tanto, la fecha de presentación de una solicitud es vital, es muy importante, porque determina la fecha hasta donde van a bucear esos examinadores que tiene el INDECOPI o las distintas agencias nacionales de propiedad industrial. Ellos van a bucear en lo que se llama el estado de la técnica hasta esa fecha. Miren si será importante la fecha para determinar si algo es novedoso, justamente como la novedad es mundial, una de las cosas de las cuales se ocupan los tratados internacionales y las leyes nacionales es de garantizar que esa fecha de solicitud un inventor obtiene presentando una solicitud en una oficina, esa fecha sea respetada también en otras oficinas de patentes a medida que el inventor la va presentando en otras oficinas, ¿no? Entonces esa fecha es clave, es lo que nosotros conocemos como prioridad, tener prioridad. Uno se presenta en otra oficina e invoca la fecha de su oficina de origen. Entonces, volvamos a la novedad, en nuestra verificación de la novedad, en la cual los examinadores suelen referirse al estado del arte o al estado de la técnica, entendiendo que el estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos disponibles en esa materia en esa fecha. Pero además de la novedad, los examinadores van a fijarse que ese invento o creación tenga actividad inventiva, ¿no? A veces yo digo, es más fácil a veces pensarlo como el requisito de novedad. Es decir, el invento no sea obvio ni derivado obviamente del estado de la técnica, de acuerdo a la información disponible para un experto. Entonces, puede ser, muchas cosas son nuevas en el sentido en que no están en la técnica, pero no necesariamente son un invento. Son un invento si además de no estar en la técnica, no son obvias. No son obviamente derivables del estado de la técnica. Y es muy importante la altura inventiva, porque es lo que diferencia cuando estamos frente a una mera innovación o una innovación incremental, por ahí puede dar lugar a, un modelo de utilidad, y cuando estamos frente a una patente, porque piensen que el derecho de patente es un derecho muy fuerte por el beneficio que me va a dar. Entonces, en este punto lo que sí quisiera remarcar es que el invento puede ser, este invento del que estamos hablando, es algo nuevo, tiene altura inventiva, tiene aplicación industrial, es un invento que puede ser tanto un producto o puede ser también un proceso. Y también quiero hacer notar, las patentes pueden obtenerse de cualquier campo de la tecnología. Bueno,
obviamente es un principio general, todos los campos de la tecnología, procesos y productos. Y después, si quieren o hay un interés particular, sí, por supuesto, hay algunas exclusiones previstas en las leyes que tienen que ver con invenciones que atenten contra la moralidad, o diferenciar entre lo que es descubrir algo e inventar algo, o en algunos países están excluidos de patentabilidad las plantas y los animales, o los métodos de diagnóstico. Pero bueno, en principio, en todos los campos de la tecnología, sin discriminación por campo tecnológico, sean procesos o productos, siempre que sean nuevos, tengan altura inventiva y tengan aplicación industrial. Entonces, la ley nos da esos derechos de uso exclusivo, pero nos pone un límite. Nos dice, bueno, entonces te vamos a dar el derecho de uso y goce exclusivo de su invento, pero vamos a poner un límite, que esa patente va a durar un determinado tiempo. Van a ser 20 años de duración. Durante 20 años, el titular de ese derecho, va a ser el único proveedor de ese bien en el mercado. Pero cuando terminen esos 20 años, ese conocimiento, ese invento, integra el dominio público y por tanto es usable y gozable y explotable por cualquiera. Entonces, por un lado, está el premio o el incentivo a la innovación con unos derechos de explotación exclusivos durante 20 años, pero por otro lado se los ha limitado, haciendo que cuando se vence ese plazo, ese conocimiento está disponible para todos, y además, un segundo límite es que el sistema de patentes le exige al aplicante, al solicitante de una patente, que divulgue su invento. La contraprestación para la sociedad. Es decir, al solicitante de una patente se le pide que divulgue la invención de una manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica puedan llevar al efecto la invención. Esto es como esto es para que nosotros podamos seguir construyendo sobre esa invención, es decir, para que siga avanzando la innovación. Entonces, están los derechos de exclusividad, pero está también la obligación de divulgación. Una vez que se presenta la solicitud de patente, las oficinas de patentes deben publicar esa solicitud y tienen una fecha límite temporal para hacerlo, que es los 18 meses. Es decir, que a los 18 meses ustedes van a tener una publicación de la solicitud de la patente, se van a poder enterar tan rápido como 18 meses después de un nuevo invento o un nuevo avance tecnológico. Por supuesto, la información está disponible, es gratuita, no es usable gratuitamente, por decirlo de alguna manera, hasta que no se venza la patente, pero es usable de muchas otras maneras, es valiosa de muchas otras maneras que hoy vamos a discutir. Entonces, bueno, en esta línea quisiera entonces enfatizar y dejar como hecho el punto de que la información contenida en los documentos de patentes es muy útil y es muy valiosa durante la vigencia de la patente y también cuando la patente ya ha entrado en el dominio público. Hay millones de patentes, no sabría decirles el número exacto, pero esta semana cuando estaba preparando esta exposición, si no leí mal, creo que hay como 92 millones de documentos de patentes solo en la base de la OMPI. No estoy muy segura, por ejemplo, oficinas como China, cuántas solicitudes de patente están manejando por año, pero hay muchos. Espero entonces que hasta acá hayamos podido darnos la información los básicos del sistema para que ahora podamos ver qué tipo de información hay entonces en un documento de patentes que nos pueda
interesar, ¿no? Entonces, yo diría que, primero y principal, si yo tuviera que destacar una información que a mí me parece especialmente relevante, es el resumen de la invención. Porque ese es el primer elemento y es muy accesible, porque no está, primero, efectivamente es un resumen que incluye el objeto de la patente, la explicación del dibujo de la patente o digamos, el, la ilustración o el esquema de la patente, y de alguna manera la reivindicación también, el estado de la técnica. Entonces, lo dice de una manera accesible. Entonces, a mí me parece que todos los elementos, tal vez un documento de patente nos puede interesar, el resumen es sin duda una parte muy importante. El formulario que llena el inventor tiene muchísima más información. No importa el formulario que ustedes agarren, además de tener un resumen, tiene una descripción detallada de la invención, tiene también lo que nosotros llamamos las reivindicaciones, son los aspectos de esa investigación, van a ser el nudo legal, la médula de lo que va a ser protegido por la patente, es decir, lo que realmente nosotros vamos a titular va a tener derecho a excluir a los demás del uso y goce, y va a tener dibujos ilustrativos o esquemas, digamos. Todos los documentos de patentes tienen una carátula o una portada, lo que nosotros llamamos los datos bibliográficos, ¿no? Eso, en esa simple portada, a nosotros nos dicen, por ejemplo, bueno, quién solicita la patente, el que solicita la patente puede no coincidir con el inventor o los inventores. Piensen ustedes en todos los inventos hechos compañías, por ejemplo, Apple o mismo la universidad donde yo trabajo, que las patentes son solicitadas por la universidad, pero siempre está la obligación de nombrar al inventor, ¿no? Aunque la explotación patrimonial después la haga la universidad. Así que solo de digamos, de la carátula, los datos o la portada, podemos saber, bueno, quién solicitó la patente, quién es el inventor, podemos saber si ese formulario tiene prioridades, esto que decíamos antes, si viene de otro, utilizando una presentación anterior en otra agencia, también la fecha en la que se ha presentado la solicitud. Después está, como decíamos, bueno, este resumen que para mí es muy, muy importante. Yo acá hoy me imprimí un resumen para poder compartir con ustedes cómo es el tono de un resumen cualquiera de una patente. Lo hice al azar, elegí una cualquiera. Este resumen es así, tiene un título, el título del invento, y el título de este invento es Bolsa transparente con recintos internos estancos que se comunican entre sí. Y la resumen de la invento es una bolsa especialmente creada para contener un producto alimenticio, tal como verduras debidamente aisladas, acompañadas por el condimento que suele utilizarse para su consumo, del tipo que se constituye desde una bolsa transparente de material plástico, tal como el polietileno, para mantener debidamente aislado el contenido, definiendo en su interior un recinto estanco mayor, previsto para contener el producto alimenticio, adyacente un recinto estanco menor, que se vincula a través de un pasaje y se comunican internamente. El recinto estanco menor está conformado por líneas de soldadura que toman las paredes superpuestas de la bolsa, dejando libre un corto tramo. Define el pasaje de comunicación interna del recinto estanco mayor, donde dicho pasaje está afectado por un conjunto de nervaduras longitudinales que se conforman con líneas de soldadura, de menor espesor que aquellas que delimitan ambos recintos internos. Adyacente a ambos recintos internos estancos se disponen sendos recintos internos cerrados. Esa es la descripción, el resumen, perdón,
de una patente. Digamos, yo me imagino bastante bien de lo que se trata el invento. Es una bolsa como si fuera yo me lo imagino como un Ziploc, las famosas Ziplocs, que tienen adentro compartimentos donde uno puede fraccionar las distintas verduras y hay algún tipo de comunicación entre las distintas partes de la bolsa. Así que para mí el resumen, como les digo, es bien accesible e interesante. Después todos los formularios de patentes tienen la descripción del invento. Esa descripción es la que le tiene que permitir, es una descripción detallada, es la que le tiene que permitir al examinador del INDECOPI o del INPI entenderla y ejecutarla, efectuarla. Y sin duda es, desde el punto de vista del que está pidiendo la patente, lo más importante, porque es lo que permite entenderla y realizarla. Y ahí adentro, dentro de la descripción detallada del invento, hay una serie también de ítems muy interesantes. El título, por ejemplo, como yo les leía recién el título de este invento, bolsa transparente con recintos internos estancos, y por tanto el título también puede ser una buena manera de hacer búsquedas de patentes, buscar por títulos, para ver todo lo que sale. También dentro de la descripción detallada del invento van a encontrar el sector tecnológico al que pertenece ese invento. Entonces ahí también es un muy buen criterio de búsqueda. Si tenemos un poquito de tiempo, tal vez puedo entrar y compartir pantallas, podemos mostrar el sistema de clasificación. No estoy tan segura cuán familiarizados estén ustedes con cómo se clasifican los sectores tecnológicos, pero funciona como cualquier otro clasificador internacional. Tal vez si alguno de ustedes es afín, por ejemplo, a los nomencladores comerciales, a cómo se clasifican los productos y mercaderías para el comercio, el sistema es relativamente parecido, ¿no?, de cómo se construye. Bueno, después podemos ver si podemos, pero sector tecnológico también es una manera de buscar. A medida que nosotros vamos bajando en especificidad del sector más amplio, como, no sé, herramientas de la vida cotidiana, hasta que llegamos a lo más preciso, eso nos da un símbolo, letras y números, y entonces podemos utilizar ese símbolo para buscar patentes relacionadas con ese sector tecnológico. Y también en muchas bases podemos combinar, usar palabras claves, títulos y símbolos, y entonces afinamos un poco más la búsqueda. También esa descripción detallada del invento tiene una descripción de los dibujos, como yo les leí recién, describo el dibujo, además de incluir el dibujo, y en esta descripción detallada, digamos, las preguntas que están respondidas en esas secciones, bueno, ¿de qué se trata la invención? Tienen que decir por qué es novedosa, qué ventajas tiene en relación a lo que ya existía, y por supuesto tiene que explicar la aplicación industrial. Entonces imagínense si no va a ser valiosa esa información, ¿no? Y después, por supuesto, hay una información muy técnica, legalmente muy importante, que es la reivindicación, que es lo que queda en uso exclusivo del titular, desde el punto de verse extremadamente legal, y bueno, ahí recomiendo siempre, antes para hacer reivindicaciones, hay cursos de formación para poder escribirlos correctamente, porque eso es el corazón del formulario de patentes. En términos de qué información nosotros podemos usar, yo diría que, para empezar, el resumen es una buena puerta de acceso, que nos da un tipo de información bastante importante en relación al mercado, a dónde está el desarrollo tecnológico de punta, a quiénes lo están generando. Después sí podemos, inclusive con nuestros técnicos, bajar a la descripción del invento para ver bien los detalles técnicos de cómo efectivamente se ha hecho ese invento, y finalmente, en un estadio bastante más avanzado, podemos fijarnos las reivindicaciones, ¿no? Bueno, y acá les puse dibujos, como ven acá, pero yo quisiera también hacerles notar que todos los documentos incluyen la referencia más cercana al estado de la técnica al invento, y que ese estado de la técnica incluye, cuando uno mira el estado de la técnica,
incluye no solamente documentos de patentes, sino que se incluyen otros documentos, como documentos científicos. Entonces, ustedes van a ver, para aquellos que quieran realmente meterse en esto, cuando ustedes acceden a algunos documentos de patentes concedidas, por ejemplo, no en periodo de trámite, que están en PDF completos, algunos incluyen la opinión del examinador y está también la búsqueda, que es el examinador. Y entonces ahí lo que van a encontrar no es solamente que el examinador trae a colación los documentos de patentes, sino que tal vez utiliza publicaciones. Así que bueno, eso también está disponible en algunas bases de datos. Así que si yo quisiera resumir esta información, yo diría, en una primera aproximación, el resumen nos proporciona un lenguaje más llano, una mirada rápida sobre de qué se trata la patente. Después está la descripción de la patente. En la mayoría de las legislaciones se requiere que sea suficiente, que sea escrita. Algunos tienen lo que se llama la descripción de la mejor manera de realizar el invento, pero quiero decirles que ustedes puede ser que se topen con oficinas de patentes que exigen la divulgación de maneras especiales. Por ejemplo, oficinas de patentes que piden divulgar, le piden al solicitante que divulgue de la mejor manera de hacer el invento, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo tecnológico del país donde se está patentando. Entonces, esa descripción detallada, ese nivel de divulgación es distinto. O, por ejemplo, países donde se pide, dentro del requisito de divulgación, divulgar el origen de los recursos genéticos, por ejemplo. O inclusive, alguien me estaba comentando que algunos países tenían como requisito de divulgación, divulgar si ese invento se había hecho o no, o incluía fondos públicos, por ejemplo. Entonces, hay matices y hay variedades. Podemos volver cuanto quieran sobre información disponible en los documentos patentes, pero quisiera seguir avanzando un poco más, así nos queda espacio para las inquietudes de ustedes y para también tener tiempo para bajar al detalle en el trabajo de Indecopy, que es mucho y muy importante. Esta es para qué se puede utilizar esa información, pero también quisiera escucharlos a ustedes, muchos otros usos, tal vez a ustedes se les ocurre en relación a las empresas, no ya en relación, como les decía al principio, a los investigadores, o a los investigadores, a los cientistas sociales, o a los formuladores de políticas públicas, específicamente en el ámbito empresario. Yo diría, lo primero es que esa información de patentes permite ahorrar dinero, ¿no? Dinero y tiempo. Tiempo también. Digo, no invertir esfuerzo, tiempo y dinero en lo que ya ha estado inventado. Yo les comparto que yo soy profesora universitaria y tengo muchos talleres de tesis a mi cargo. Yo siempre les digo, tienen que evitar reinventar la rueda. Hay que soñar alto, pero no para reinventar la rueda ya está inventada, hay que pararse sobre la rueda e inventar otra cosa. Y si uno está, como les pongo ahí, si está empezando a desarrollar un producto, esto es muy importante, porque yo puedo conocer, digamos, lo primero evitar infracciones, ¿no? De otras patentes, de cosas que ya estén inventadas y, bueno, tratar de saber que tengo patentes que están en juego. También si yo estoy desarrollando productos, conocer a fondo lo que existe, inclusive en un sentido más directo de impacto en el mercado, para yo poder hacer lo mío más diferente a lo que hay, porque hoy el mercado lo ganamos con la diferencia, o sea, necesitamos diferenciarnos de los competidores. Entonces acá creo que hay un punto bien importante, saber lo que están haciendo los otros, si yo estoy desarrollando un producto para poder diferenciarme más. Y acá también les puse, bueno, la otra cosa es, supónganse que ustedes no es para patentar, que es lo que yo les decía al principio. Puede ser que ustedes no estén pensando en investigación y desarrollo para patentar, pero sí puede ser que ustedes quieran conocer los desarrollos tecnológicos para evaluar y para acceder a esas tecnologías,
para ver quiénes son, para solicitar licencias. Y en esto también quiero hacerles notar digamos, las tecnologías se licencian o se pueden licenciar aún antes de que esté otorgada la patente. Es decir, uno puede hacer actos de comercio de licencia con una solicitud de patente, aunque todavía no esté otorgada. Y en realidad, eso es relativamente, no quiero decir muy común, pero en algunos campos tecnológicos es relativamente común. Por ejemplo, perdón si yo ejemplifico mucho con lo que más conozco, que es la Argentina. Ustedes me podrán dar algunos ejemplos del Perú. Pero en Argentina nosotros tenemos muy buena investigación básica, primaria, por ejemplo, farmacéutica, pero no tenemos grandes inversores o grandes capitales de inversión de mediano y largo plazo para poder hacer investigación aplicada, para convertirla en producto. Tenemos como la investigación primaria. Entonces hay muchos casos en Argentina que nuestro centro de investigación inicia solicitudes de patente, digamos, protege ese invento en el sentido de que se lo protege para poder explotarlo, y luego licencia para que sea otro el que continúe la siguiente fase de investigación para desarrollar un producto a raíz de esa primera investigación de base. Así que esto también es importante que lo sepan. Uno puede licenciar no solamente patentes concedidas, sino también patentes que están en trámite, ¿no? Entonces, también puede servir para conocer, evaluar, para acceder a tecnologías, para solicitar las licencias para poder utilizarlas, y esto les puede permitir abaratar costos para descubrir tecnologías que son más baratas, y también, ¿por qué no?, para modificar sus productos. También les agregué unas más que me parece que también son interesantes, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, como yo les decía, nosotros utilizábamos nosotros utilizamos la internalización, por ejemplo, de las patentes argentinas para saber cuán valiosas eran las patentes argentinas, pero ustedes las pueden usar para otras cosas, para saber efectivamente evaluar cuánto valen algunas patentes en relación a cuán internacionalizadas estén, y también para poder visualizar los mercados de patentes. Así que, bueno, acá les puse algunas otras, como, bueno, contar con alternativas tecnológicas, ¿no? Tener una alternativa tecnológica, tener muchas causales. Puede ser que ustedes quieran realizar un upgrade tecnológico de su empresa, puede ser que quieran solucionar algún problema en particular, entonces tener una alternativa tecnológica sea útil. Puede ser que tengan que resolver un problema de disponibilidad de tecnologías, un problema que no tenga que ver con ustedes, una tecnología que no está disponible por algún motivo en su mercado y la tengan que reemplazar, o que se ha vuelto muy costosa por cuestiones macroeconómicas. Entonces, contar con alternativas tecnológicas me parece que también es muy valioso. Bueno, utilizar el conocimiento del estado de la técnica también, inspirarse para mirar y para seguir innovando. A partir de ahí, hacer otras cosas, para encontrar socios, encontrar proveedores, para ubicar materiales, ¿no? Una cosa que ahora se usa mucho es lo de hacer inteligencia competitiva, ¿no? Inclusive, no estoy segura de Indecopy, pero por ejemplo en la Argentina hay un servicio de inteligencia competitiva relativamente barato, realiza BIM, es un boletín semestral que uno puede, digamos, suscribirse como empresa y realizar esos informes, identificar los últimos avances tecnológicos en mercados dados o en competidores dados. Bueno, y como les decía, acá les puse utilizar la información de la internalización para evaluar los valores, los mercados de las patentes. Así que espero haber hecho, haber hecho notar la importancia o el tipo de información, qué jugo le podemos sacar a esa información, dónde está esa información, que es lo que nos decíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo primero que tenemos que volver a repetir de vuelta es que recuerden que las patentes son
territoriales, es decir, tienen validez en el territorio en que se otorgan. Y por ello es muy, muy importante evaluar y decidir si solo van a buscar patentar en el mercado de origen o también van a buscar en algún mercado de destino que ya tienen, que tienen un socio extranjero o que puede ser potencial, ¿no? Y en el marco de esta decisión, bueno, ustedes verán si les conviene utilizar primero su sistema nacional, es decir, el sistema de Indecopi, o si directamente por ahí, si ya saben que se van a internacionalizar, utilizar alguna alternativa más internacional desde el principio y aprovechar que Perú es signatario del acuerdo de cooperación, del Tratado de Cooperación de Patentes, entonces tal vez ya empezar con una solicitud más internacionalizada, ¿no? Dejo este tema de la internalización, lo volvemos si quieren a mirar, si hay interés en eso. Pero el punto es que cada agencia o cada órgano de propiedad industrial tiene su propio registro. Pero recuerden que la búsqueda de novedad es mundial, estén donde estén. Entonces, ustedes pueden buscar el estado de la técnica desde cualquier oficina nacional, porque ellos hacen búsquedas internacionales. O sea, pero tienen que tener claro que buscar una colección que incluya solo lo nacional no les va a alcanzar para mirar el estado de la técnica mundial. Como ejemplo de agencias nacionales, bueno, yo les puedo contar cómo funciona en la Argentina y John Carlos nos va a explicar bien en detalle cómo es en el Indecopi. Pero además de haber agencias nacionales, hay agencias regionales y básicamente la Agencia Europea de Patentes, ¿no? La Oficina Europea de Patentes. La Oficina Europea de Patentes maneja dos bases de datos. Maneja una base de datos, la SpaceNet, pero maneja otra que nos interesa particularmente a los latinoamericanos, porque es una base de datos especial para Iberoamérica, o sea, para España y América Latina. Ahora, yo recomiendo mucho familiarizarse con estas bases de datos, entrar, jugar un poco, pero yo creo que es importante que sepan que para tener éxito en una búsqueda y no frustrarse, es preciso, porque imaginen, 90 millones de patentes. Es preciso saber qué se está buscando, decidir dónde uno lo va a buscar, y después uno decide cómo lo va a buscar. Eso me parece que es muy importante tratar de resolverlo, más allá de que uno se ponga a jugar con las bases de datos y ver qué aparezca, porque si no, la información es de tal magnitud que puede ser muy frustrante. También decirles que a veces uno empieza con palabras claves, pero después descubre que en el mundo de las patentes a veces las palabras claves son engañosas, porque hay palabras claves que se utilizan en completamente distintos campos de la tecnología o funciones o aplicaciones industriales. Entonces, hay uno tiene en la cabeza, no sé, la palabra gancho porque está pensando en una grúa, pero el gancho en sí, como mecanismo, cruza una cantidad enorme de campos que no tienen nada que ver tal vez con lo que uno está imaginando. Así que uno, por eso les digo, uno utiliza palabras clave sin duda, pero también lo mejor es ir acotándolo, hacer una exploración por, digamos, también incluyendo los símbolos, el sector tecnológico, y entonces uno va delimitando el campo de la técnica para que no se le escape y se le vaya a cualquier lado. Entonces, por ejemplo, en Argentina, como yo les decía, nosotros tenemos en el sistema, solo para ilustrarles, tenemos un servicio pago, la Dirección de Información Tecnológica tiene, donde ustedes pueden pedirle al INPI que les haga búsquedas de antecedentes, donde les van a buscar no solamente documentos de patentes, tecnologías disponibles, y también les van a buscar otros antecedentes. Ustedes pueden pedir búsquedas por tema, por ejemplo, y lo que va a pasar es que el INPI les va a decir que, bueno, esas búsquedas temáticas
van a tener un costo de acuerdo a cuántos antecedentes ustedes pidan. Entonces va a tener, por ejemplo, una tarifa hasta 10 documentos argentinos temáticos, ¿no? 10 entradas. O si son internacionales, va a tener otra tarifa. Pero así para decirles, para que se imaginen cuán oneroso es el sistema, digo, eso puede costar menos de $10. Así como para que tengan una idea. Creo que la última vez que entré al INPI, una tasa de una búsqueda por dato bibliográfico, o sea, por esa carátula que veíamos antes o demás, eso estaba en $6 o $7. Además de esos servicios, digamos, hay una base de datos donde ustedes pueden entrar y fijarse si alguno de ustedes tiene o exporta a la Argentina, o tiene socios en la Argentina, o interés en la Argentina. Así es como luce la base de la Argentina del INPI. Ven, ahí tienen los campos, no sé si llega a ver bien, ustedes pueden completar con uno o varios campos. Mientras más achiquen el campo, mejor les va a salir. Yo hice una búsqueda cualquiera, puse vacuna, entonces esta me aparecieron un montón de solicitudes de vacunas y entré a una. Entonces acá ven, esto es la información tipo de una básica de una patente que les va a aparecer en Argentina. La fecha en que se publicó, si tiene prioridad o no, el título. En este caso la vacuna es vacuna contra el síndrome cardiopulmonar causado por el hantavirus, que es estamos buscando la vacuna contra el hantavirus, que es una enfermedad que transmiten los roedores y que digamos, es bastante perjudicial en el sur de la Argentina. Esta es la fecha en que se publicó, está quién lo patentó, miren, el Centro de Biotecnología y Biomedicina, Universidad de Concepción. Si yo quiero tomar contacto con ellos, ahí tienen. Y después la descripción. La presente se refiere a una vacuna contra el síndrome cardiopulmonar causado por el hantavirus, que comprende polipéptidos recombinantes. Permiten generar inmunidad contra los hantavirus que producen ese síndrome. Dichos polipéptidos contienen un fragmento antigénico particular de la secuencia tal y tal del Andes virus. También se refiere a las secuencias aminoacídicas de los polipéptidos recombinantes y a las secuencias nucleotídicas que los codifican. Lo estoy leyendo porque, como ustedes se imaginan, yo soy abogada, no química. Pero tal vez alguno de ustedes entienda lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿esto qué les quiero decir? Todas las bases de patentes cuentan con muchos campos de búsqueda y se pueden ir combinando. En algunas bases, como la europea, se pueden combinar con lo que se llaman operadores booleanos, o otros les llaman comodines, que se acuerdan cuando ustedes ponen el principio de una palabra, después le ponen un asterisco, y eso indica que es ese principio de palabra con todas las terminaciones posibles. Entonces eso les va a mejorar su búsqueda. Por ejemplo, ponen depur, después le ponen un asterisco, y entonces la búsqueda se va a hacer sobre todo lo que incluya depuradora, depurar, depuración, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la página SpaceNet, la europea, para mostrarles. Yo puse una búsqueda simple para mostrarles cómo aparecen los resultados. Yo puse ventilador, y ven que me marca con amarillo donde aparece explícitamente la palabra ventilador en un título de una patente. A mí la página de la Unión Europea me gusta por las recomendaciones que suelen hacer, ¿no? Es que, bueno, obviamente que tratemos de utilizar conceptos que puedan aplicarse a la invención, usemos sinónimos, y también me parece interesante que siempre recomiendan que seamos cuidadosos con el lenguaje, porque aunque es lenguaje técnico, y aunque hablamos el mismo idioma, siempre hay diferencias. Nos están participando de esta reunión John Carlos y José Purizaca, y nosotros participamos en un entrenamiento, y yo no sé si a ellos también no les habrá llamado la atención, la entrenadora era de España, ella, por ejemplo, se refería a los cascos como para mí eran los auriculares. Entonces yo me imagino que si ella hiciera una búsqueda por
patentes y quisiera buscar auriculares, ella pondría cascos, por ejemplo, pero nosotros usaríamos auriculares. Así que ese tipo de cosas también hay que dar. Hay dos recomendaciones que hace en particular la Oficina de Patentes, que a mí me gusta repetir. Una es que la ausencia de evidencia no es evidencia de inexistencia. O sea, que ustedes no puedan encontrar algo no quiere decir que no exista. Y la otra cosa es que, bueno, que las búsquedas específicas de patentes a veces aportan mejores resultados utilizando tanto la información disponible en la web como en las bases de datos de patentes. O sea, que no se queden solo en la búsqueda de patentes. A menudo se pasa alto, ¿no? Que la información combinada que puede obtenerse de la web con las patentes es bien importante, ¿no? Y las patentes o los inventores muchísimas veces se mencionan en los textos que se encuentran en Internet, y eso es información muy valiosa para poder seguir con la búsqueda. Todas las bases de datos, como las que estamos viendo, en general tienen dos formas de buscar. La forma sencilla, que es como una manera de empezar, palabras claves, sector técnico, y una forma de búsqueda avanzada, cuando yo tengo datos más específica. Entonces, bueno, esta es la base europea, que tiene la SpaceNet, que tiene la de europea, y la TIPAT es la de los países iberoamericanos. Y los documentos de patentes directamente están en PDF, o sea, se pueden bajar con Adobe, digamos, con cualquier programa, y con cualquier lector de PDFs. Y cada base de datos tiene sus colecciones, o sea, qué cosas hay adentro. Entonces, por ejemplo, la TIPAT, que es la que nosotros usamos más seguidos, ahí tiene una colección donde están todos los países latinoamericanos más España. Después tienen otra colección, que es lo que ellos llaman la colección mundial. Tiene patentes de todos los países del mundo, incluido obviamente los de SpaceNet, ¿no? Y ahí el tema es que cuando ustedes usan esa colección, Worldwide, ahí ya no pueden buscar en español. Ahí tienen que la búsqueda hacer en inglés, ¿no? Y en general, cuando ustedes metan en inglés, la primera búsqueda que va a hacer la base de datos es el título y los resumen. Y después hay tres bases más, que son también mundiales. Una está en inglés, una está en francés y una está en alemán. O sea, solo documentos publicados en esas lenguas. Y bueno, y esta es la de la OMPI. La de la OMPI es increíble. Cuando entré ahora para fijarme en cuántos millones de documentos estábamos, vi que había una noticia de que ahora justo en 2 días van a hacer un webinar gratuito y abierto para enseñar a utilizar esta ventana que se llama Patent Scope. Entonces, tal vez cuando deje de compartir pantalla, les puedo poner en el chat, si me autoriza el director y John Carlos, puedo poner la dirección del enlace para que todos aquellos interesados puedan entrar y si les interesa inscribirse, es gratuito y es abierto para entrenarse en cómo usar esta base de datos. Pero básicamente lo que tiene la OMPI ahí son todas las solicitudes de patentes que se realizan usando el Tratado de Cooperación en materia de patentes, que es un tratado que administra la OMPI, pero además ellos tienen ahí también los documentos de patentes de oficinas regionales, y no solamente la EPO, la europea, ellos también tienen ahí la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual, ARIPO. Ellos tienen los documentos de ARIPO ahí también, y también los de la Organización Euroasiática de Patentes, la EAPO. O sea que van a encontrar no solo las solicitudes que entran por el Tratado de Cooperación de Patentes, van a encontrar también las regionales, las de Europa, las de Asia, las de África, y van a encontrar también la de países como Estados Unidos, Japón, Corea y China.
De vuelta, en la WIPO también pueden buscar con palabras claves, pueden ubicar el título de la patente, la fecha de publicación, el número de solicitud, el resumen, el inventor, pero además le llamo la atención porque Patent Scope tiene ahora una funcionalidad nueva que es realmente increíble. Tiene dos cosas nuevas que son buenísimas. Una que yo no uso, que soy abogada, que es la de las fórmulas químicas, que es cómo buscar por fórmulas químicas. Y la otra que tiene, que es muy interesante, es que tiene un traductor. Un traductor, miren, esto es, bueno, esta es el inicio de Patent Scope. Cuando ustedes entran a Patent Scope, directamente les aparece, ven, Simple Search, y está listo para meter la palabra clave y empezar. No hace falta registrarse para usar esta base de datos, pero si ustedes quieren guardar el resultado, bajar los resultados en un Excel, ahí sí se van a tener que registrar. Es gratuito, de todas maneras, pero van a tener que configurar una cuenta. Y yo hice una pequeña búsqueda, puse Apple, y me aparecieron, bueno, a ver si puedo leer acá cuántas me aparecieron, bueno, 10 páginas. Esta es la 1 sobre 5042 patentes, y lo que hice yo, no sé si se ve sobre la derecha, usé el WIPO Translate, lo traduje, ¿ven? Traduje los primeros 10, y entonces está en español. Está en español el resumen de la patente. Entonces yo creo que es una ventaja enorme que tiene Patent Scope a la hora de utilizar la información de patentes. Bueno, espero no haberlos abrumado con tanta información. Hemos recorrido entonces los básicos de la patente, qué tipo de información hay en un formulario, cómo podría ser útil para ustedes, una primera aproximación de dónde están y cómo se puede acceder. Entonces, ahora sí, muchas gracias por la paciencia. Le devuelvo la palabra a John Carlos y voy a dejar de compartir. Excelente, Valentina. Tenemos algunas preguntas, no sé si las respondemos ahora o las pasamos para el final, ¿cómo prefieres? Por ahí las podríamos hacer al final todas juntas, John, después de que escuchemos, así ellos tienen toda la información completa, entonces nosotros podemos ir contestando todo, porque por ahí algunas cosas las vas a contestar vos antes de, no estoy muy segura, ahora voy a mirar el chat. Perfecto. Gracias, Valentina, por la presentación. Excelente, muy buena información, muy claro todo. Como siempre digo yo, la información de base de datos de patentes o de las patentes en este caso es clave para diversas actividades que realicemos y para todo público, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, comercial, investigación, etc. Así que vamos a ver ahora qué es lo que hacemos en el Indecopy, qué base de datos tenemos nosotros, y cómo acceder a ella, qué información vamos a encontrar y cómo podemos solicitar dicha información, porque vamos a ver que en nuestra base de datos no vamos a encontrar a texto completo la información de las patentes, sino que vamos a encontrar un resumen y los datos bibliográficos. ¿Okay? Entonces, para nosotros poder ingresar a la base de datos de Indecopy, podemos ingresar con este link, con esa dirección que está ahí, pero si de repente nos olvidamos, no lo copiamos, podemos ingresar en Google y poner portal SAE Indecopy. ¿Ok? Portal SAE del Servicio de Atención de Expedientes. Ponemos y en el primer resultado nos va a salir expedientes en Indecopy, le damos clic ahí y vamos a ingresar luego donde dice Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, que es la dirección que administra las patentes. Como saben, en el Indecopy hay 3 direcciones que tienen que ver con el tema de propiedad intelectual: la dirección de invenciones, tenemos la dirección de signos distintivos y la dirección de derecho de autor. Así que si vamos a ver el tema de patentes, vamos a tener que ingresar a la dirección de invenciones y luego en búsqueda avanzada. Ahí vamos a encontrar prácticamente la interfaz de usuario, donde vamos a poder nosotros ingresar y poner las diferentes palabras clave que podemos utilizar para hacer una búsqueda.
Adicionalmente, aquí en tipo de expediente, ¿no? Como es una base de datos no solamente de patentes, sino también vamos a encontrar diseños industriales, modelos de utilidad, también vamos a encontrar certificado de obtentor, ¿no? Entonces podemos seleccionar aquí patentes de invención y luego podemos replicar la búsqueda también por modelo de utilidad, que sabemos que los modelos de utilidad también es un tipo de patente, ¿no? Entonces, tenemos todos los campos, generalmente casi todas las bases de datos de patentes del mundo comparten ciertos campos, ¿no? Como el número de solicitud, o en este caso el número de expediente, el año de expediente, la fecha de inicio o presentación de la solicitud de patente, el título o denominación, ¿no? Que toda patente tiene un título, el resumen, también podemos buscar por palabras claves en el resumen, ¿no? El número de prioridad, el país de prioridad, o sea, el país de donde está ingresando aquí al Perú esta solicitud de patente. Y bueno, podemos buscar además por solicitante, ¿no? Si tenemos el nombre de una empresa o el nombre de una persona natural que ha presentado la solicitud como solicitante, podemos ingresar aquí en este campo. También podemos ingresar el nombre de los inventores, de sus representantes, y también podemos hacer búsqueda por clasificación internacional de patentes, ¿no? Entonces, aquí podemos poner la clasificación y podemos hacer una búsqueda. Entonces, aquí yo hice, efectivamente también puse la palabra ventilador. Para ventilador, en este caso, tratando de buscar a ver si hay alguna patente que tenga que ver con ventilador pulmonar, en este caso, o ventilador mecánico, toda vez que vamos a ver más adelante que el Indecopi sacó un boletín relacionado con patentes o solicitudes de patentes para combatir el COVID. Entonces, bueno, y aquí estamos utilizando estos operadores booleanos que mencionó Valentina, ¿no? Estos operadores que son el AND, el OR, ¿no? Para poder hacer una combinación de palabras y hacer una búsqueda más adecuada. Y vamos a obtener nosotros, después de poner este juego de palabras o esta ecuación de palabras, le vamos a dar buscar y aquí vamos a obtener dos resultados, ¿no? Bueno, es una búsqueda simple, de hecho que si queremos buscar no quiere decir que solamente existen dos ventiladores pulmonares o dos ventiladores mecánicos, sino que hay que hacer más combinaciones de palabras, hay que utilizar clasificación internacional, pero aquí, para efectos prácticos, estamos obteniendo dos resultados. Dos resultados, uno que tiene que ver con el sistema de mezcla para un ventilador pulmonar y otro donde el título es ventilador pulmonar, ¿no? Entonces, le doy clic, por decir, a uno de ellos. Le puedo dar a uno de ellos, puede ser al primero, y obtengo esta información, ¿no? Obtengo toda esta información ya un poco más ordenada respecto de la fecha de presentación de la solicitud, el lugar de presentación. Como ustedes saben, el Indecopi tiene oficinas en todas las regiones del Perú, entonces aquí nos indica que esto ha sido presentado en Lima, entonces ya podemos saber de dónde viene esta solicitud. La fecha de inicio, que en este caso coincide con la fecha de presentación de la solicitud, el título, ¿no? También vamos a ver la fecha de concesión en este caso, ¿no? La fecha de concesión, porque esto ya es una patente otorgada, luego vamos a ver más adelante dónde vamos a encontrar esa información. La fecha de vencimiento, la clasificación internacional de patentes, el número de título y la fecha de publicación de la solicitud, cuando ha sido publicado, y el resumen, ¿no? Que es el resumen de esta solicitud donde nosotros, al hacer una búsqueda, vamos a tener que leer obligatoriamente esta parte porque esta información nos da una idea, pues, de si es relevante para nosotros esta patente o no. Entonces, por eso es que el resumen sí o sí está disponible en una primera vista, ¿no? Ya cuando queremos profundizar nosotros
y ahondar más en el tema, ya tendremos que leer el cuerpo del documento técnico. Entonces, vamos a ver también aquí quién es el titular de esta solicitud de patente, en este caso la Pontificia Universidad Católica del Perú, solicitante también la Pontificia Universidad Católica del Perú, y los inventores, en este caso, Castillón Levano Claudio, el representante, ¿no?, que se encarga de hacer el trámite de esta solicitud de patente en el Indecopi. Y aquí vamos a ver el estado actual, ¿no? La conclusión otorgado y el estado actual otorgado, ¿no? Y la fecha cuando ha sido otorgada esta solicitud de patente. Y también vamos a ver aquí algo muy importante, es el seguimiento administrativo, ¿no? Que vamos a poder nosotros, en caso estamos presentando una solicitud de patente, podemos ver ahí todas las ocurrencias, las etapas que va pasando la solicitud de patente, y si nosotros sabemos y tenemos en cuenta cada uno de los puntos de los trámites de patente, vamos a saber si alguna observación tenemos y tenemos que subsanarlo, o de repente está en cancha el Indecopi o está del lado de nuestra cancha, ¿no? Entonces, para poder tener en cuenta nosotros y evitar retrasos, sobre todo, porque a veces también depende de nosotros que el trámite de solicitud no se alargue más de lo debido, ¿sí? Entonces, esto de acá es importante. Muchas personas y muchos estudios utilizan este seguimiento para estar al tanto de su procedimiento. Aquí les voy a hablar sobre el servicio de búsqueda de patentes que tenemos, al igual que mencionó Valentina, que tienen allá en Argentina, pero por el servicio que ellos brindan es bien económico, la verdad, porque es $6. Vamos a ver ahora aquí que es un poco más. Tenemos dos clases, en este caso, de servicio de búsquedas nacionales. El que se llama certificado de antecedentes. En el TUPA, o sea, en este caso, cuando uno va a hacer una búsqueda y encuentra el formato o el formulario, lo va a encontrar con este nombre, certificado de antecedentes. ¿Ok? Pero es la búsqueda nacional. ¿Ok? Y aquí vamos a tener dos tipos de búsquedas. Podemos hacer una búsqueda farmacéutica y una búsqueda no farmacéutica. Y esto lo vamos a indicar en el mismo formulario. Entonces, esta diferencia, básicamente lo que va a hacer es cuánto es la tasa que tengo que pagar en caso de una búsqueda farmacéutica y en el caso de una búsqueda no farmacéutica. Aquí he cometido un error. Búsqueda farmacéutica debe ser 277.26, ya es cruzado, y búsqueda no farmacéutica es de 136.68. La búsqueda farmacéutica es un poquito más caro porque bueno, en el momento que se hizo el TUPAC, donde están las tarifas de los servicios del Indecopi, pues consideraban que hacer una búsqueda farmacéutica es un poco más compleja. Y efectivamente, en algunos casos sí puede ser un poco más complejo, sobre todo cuando se trata, pues, de moléculas, ¿no? De moléculas, porque te puedes tardar varios días en hacer una búsqueda. Yo creo que eso ha sido un poco el razonamiento en ese momento. Así que estos son las dos búsquedas que podemos nosotros solicitar al Indecopi, y vamos a ver luego más adelante un formato y también los resultados que nosotros entregamos. Y el servicio de búsqueda de patentes nacional y extranjeras, que en el TUPA vamos a encontrarlo nosotros como información tecnológica. ¿Ok? Búsquedas, aquí vamos a abarcar las búsquedas nacionales y las búsquedas extranjeras. Aquí la tasa a pagar por una búsqueda farmacéutica es un poco mayor, 370.98 soles, ¿ok? Y la búsqueda no farmacéutica de 246.02. Entonces, aquí va a depender
¿no? ¿Para qué yo solicito una búsqueda nacional y para qué solicito una búsqueda nacional y extranjera, ¿no? Generalmente las búsquedas nacionales lo piden algunas empresas que quieren comercializar, ¿no? Cierta tecnología aquí en el país, y una búsqueda nacional y extranjera generalmente lo usan pues para saber si es que la tecnología podría ser patentable, ¿no? Podría ser patentable y podría tener éxito de patentamiento, ya sea aquí en el Perú o en cualquier otro lugar. Claro, esto efectivamente, hay que complementar con una búsqueda, no solamente en base de datos de patentes, sino con búsquedas quizás en, eh, en, en base de datos de revistas o en todo lo que implica el estado de la técnica, ¿no? Porque la base de datos de patentes es una parte del estado de la técnica. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos para solicitar una búsqueda? Entonces, presentar una solicitud de búsqueda. Ya hay un formato. Ahora les voy a presentar el formato donde ustedes deben completar adecuadamente los datos del solicitante, o sea, los nombres completos, el DNI o carnet de extranjería, un correo electrónico, un celular, ¿no? Eso es importantísimo para poder absolver alguna duda, ¿ok? O para ponerse en contacto, en este caso, con la oficina y pueda ser más fluida la comunicación. En este caso, el formato también indica qué tipo de solicitante es, si es un agente de propiedad intelectual, si es un inventor independiente, etcétera. De qué país es y de qué región, ¿no? Aquí también es importante, por el tema de la tasa, ¿no? Incluir el campo técnico de la búsqueda, cuál es el campo técnico, si es farmacéutico o no farmacéutico, y la descripción de la búsqueda, ¿no? Entonces hay que poner básicamente muy resumido, muy preciso, qué es lo que queremos que se haga la búsqueda, sobre qué tema en particular se haga la búsqueda. Recuerden que el resultado de la búsqueda va a estar en función de lo que uno pide buscar. Si uno pide algo muy específico, el resultado también va a ser muy específico. Si uno pone ahí algo muy general, quizás el resultado también va a ser abundante. Así que es importante tener en claro exactamente qué es lo que quiero buscar y para qué me va a servir esa búsqueda, ¿no? Y finalmente, bueno, la tasa que vendría a ser el recibo de pago. Esto de aquí es el formato de búsqueda. En este formato de búsqueda, como les dije, hay que poner todos los datos. Ok, bueno, aquí por confidencialidad he borrado los datos del solicitante. Esto es una búsqueda real. En este caso nos piden buscar paracetamol más ibuprofeno en suspensión oral. Ok. Y bueno, en este caso, como ustedes pueden ver aquí, es una búsqueda nacional y lo que piden es para comercialización, ¿no? Para comercializar este producto. Aquí hay algunas notas respecto de lo que implica la búsqueda. La información de la búsqueda no garantiza el requisito de novedad en el caso de solicitar el registro respectivo y no incluye información de las solicitudes que se encuentran en la etapa de confidencialidad, ¿no? Entonces, esta información que nosotros brindamos es respecto de las solicitudes que están en la etapa que ya han sido publicadas, ¿no? Que se encuentran en estado público, no en estado de confidencialidad. La búsqueda se realiza según lo estrictamente especificado por el solicitante y el plazo para entregar el resultado es de 10 días hábiles. Entonces, ahora se está notificando todas las búsquedas al correo electrónico que se consigna aquí en el formulario. Y esto es un formato de la búsqueda de información tecnológica en la base de datos nacional y extranjera. Básicamente es lo mismo, lo único que varía nada más es el encabezado, ¿no? Es el encabezado. Igual también se entregan los resultados en 10 días útiles, ¿no? Y en este caso, en este ejemplo, nos solicitan la búsqueda a nivel nacional e internacional de nilotinib, que es un compuesto, ¿no? En cápsulas de 150 y 200 miligramos, que es para el campo oncológico, igual bevacizumab, ¿no? Que también es para el campo oncológico. En este caso son dos búsquedas, entonces implica el pago de dos tasas, ¿no? Entonces, aquí
se cobra la tasa por cada búsqueda que se realiza. Bueno, este es el pago de una de las tasas que se puede hacer aquí a través del Banco de la Nación o págalo.pe. Y como resultado nosotros entregamos, en este caso, este certificado de antecedentes, en este ejemplo para paracetamol e ibuprofeno en suspensión oral. Hemos utilizado como estrategia de búsqueda todas estas palabras claves, ¿ok? Esto es lo que hemos puesto en nuestra base de datos. Y la conclusión es que no existen solicitudes o patentes que protejan la composición paracetamol más ibuprofeno, ¿no? En este caso, entendería yo que no se han pedido por un tema de la pandemia, ¿no? Porque esto de aquí se estaba utilizando bastante. El tema de nilotinib, este es un resultado de una búsqueda nacional e internacional. El resultado, se ha encontrado 5 familias de solicitudes de patentes extranjeras y se ha encontrado 3 patentes del compuesto en la base de datos nacional, ¿no? Entonces, esto informamos nosotros, y aquí vamos a ver la estrategia que se ha usado. Se utilizaron palabras claves o en combinaciones, nombres de los inventores o las prioridades que nosotros inicialmente hemos ubicado nosotros en la dirección web de la FDA, porque ya es un compuesto conocido. Entonces lo que hacemos nosotros es ubicar la patente madre, la patente original, y luego buscar un equivalente aquí en el Perú, ¿no? Entonces aquí está todas las palabras claves que hemos utilizado, y le damos el listado de las patentes extranjeras que protegen el compuesto. Y finalmente también entregamos las patentes nacionales que protegen el compuesto nilotinib. Indicamos aquí el estado actual, por ejemplo, que está otorgado. Entonces ya esto para ellos es una alerta, en el sentido de que no podrían, ¿no? En este caso, quizás no podrían comercializarlo. Bueno, habría que hacer ya un análisis realmente del producto que ellos pretenden comercializar aquí en el Perú frente a estos compuestos específicos que están aquí, porque puede ser que la molécula no esté patentada, pero sí de repente composiciones farmacéuticas, y lo que ellos pretenden comercializar son composiciones. Ahí podría haber riesgo de infringir alguna patente, ¿no? Entonces, esta búsqueda no es determinante. Esta búsqueda lo que indica es que existe, por si acaso, moléculas, composiciones que están relacionadas con tu objeto de búsqueda. Eso implica hacer ya un análisis quizás más, un poquito más, no voy a decir complejo, sino extender este tipo de información a un análisis de libertad de acción, por ejemplo, para poder estar seguros que si lo que vamos a comercializar no va a infringir una patente, ¿no? Ok, entonces también aquí, ¿qué hacemos nosotros con esta información tecnológica, técnica de las bases de datos? Elaboramos reportes electrónicos tecnológicos. En esta dirección web vamos a encontrar reportes del 2013 al 2019, reportes relacionados con deporte, con sistemas constructivos antisísmicos, empaques biodegradables, el tema de huaicos e inundaciones, que lo hicimos aquí por el tema del fenómeno del Niño, aprovechando la información de patente para combatir las heladas en el Perú, patentes de dominio público en materia de seguridad para prevenir la delincuencia, ¿no? Entonces también se pueden aprovechar esta información para desarrollar, ¿no?, algún tipo de dispositivo, herramienta, etcétera, que en cualquier campo de la tecnología, ¿no? Y en el año 2016 hemos hecho reportes por regiones, ¿no? Entonces, para poder identificar en las regiones qué tipo de tecnología pueden aprovechar de mejor manera. Y en este link, en este repositorio, pueden encontrar el reporte electrónico del 2020. Básicamente hemos sacado estos dos: el boletín de tecnologías para combatir el COVID-19 y patentes farmacéuticas y biotecnológicas relacionadas a coronavirus, COVID, SARS y MERS, ¿no? Entonces, con información que están en la base de datos nacional
internacional. Entonces aquí pueden ver el índice de lo que contiene cada una de estas publicaciones. Ustedes lo pueden encontrar en internet solamente poniendo en Google el título de estos reportes, lo pueden descargar y pueden tener acceso a estos boletines. Ok, entonces, bueno, esto es mi presentación. Entonces, vamos a pasar, yo creo que a las preguntas. Valentina, de repente si tienes algún comentario antes de pasar a las preguntas. No, qué interesante, qué útil esos reportes electrónicos que está haciendo el Indecopi, tanto los que hacen por zona geográfica como por tema. Ese reporte sobre el COVID, bueno, el COVID ha generado motores de búsqueda especiales en casi todos digamos, en casi todas las bases de datos. Por ejemplo, si ustedes entran ahora a la página de la OMPI, al Patent Scope, hay específicamente un motor para buscar COVID. También lo hizo, por ejemplo, Chile, también hizo lo mismo, separó todo lo de COVID, por ejemplo, que está en dominio público, hicieron ellos. Básicamente pusieron toda la información relativa a los insumos esenciales del COVID, ella está en dominio público, la pusieron toda. Y Canadá también habilitó un buscador especial para todo lo relacionado con el COVID. Muy interesante. Sí, bueno, justamente uno de los... Bueno, la pandemia azotó a todos los países, así que no quedaba de otra de buscar información tecnológica que podía por lo menos mitigar en este momento y hasta ahora, ¿no? El tema de la pandemia. Así que la base de datos de patentes, pues, en este caso, es útil y muy útil para poder elaborar y todo tipo de dispositivos, de tecnologías que ayudan a mitigar la pandemia. Es más, nosotros aquí en el Indecopi hemos hecho un programa especial, vamos a decir, un concurso especial sobre inventos relacionados para mitigar el COVID. Entonces, bueno, eso ya está en evaluación y sí, hay muy buenos inventos, ¿no? Ok, entonces vamos a pasar a las preguntas. Sí. Vamos a pasar a las preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que... Ok. Entonces, tenemos una pregunta, Valentina, de David Salazar, que nos dice, ¿cómo podemos evaluar la patentabilidad de nuestro invento antes de presentar una solicitud de patente? Bueno, yo diría evaluar la patentabilidad. Evaluar. Yo diría dos respuestas distintas. Depende del ámbito donde se ha generado la patente. Si es en el ámbito, por ejemplo, en un centro de investigaciones, la patentabilidad en el sentido de si es o no patentable, o si hay novedad o no. No puedo entender bien la pregunta. Si fuera simplemente por la novedad, yo iría por una búsqueda de patentes, una solicitud de búsquedas en la oficina. No sé vos qué te parece, John Carlos, pero yo haría eso, mi primera movimiento, ¿no? Sí, yo creo que se refiere a ambos requisitos, creo que, o a los tres requisitos, incluso novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Yo creo que haciendo efectivamente un estudio previo sobre la novedad y el nivel inventivo. Nosotros aquí en Indecopi tenemos un programa que se llama el programa Patenta, que justamente ayuda a los inventores a identificar a priori si tendría grandes oportunidades o no de ser patentable un invento, ¿no? Entonces ahí analizamos a priori el tema de la novedad, el tema del nivel inventivo y la aplicación industrial. Entonces, y dependiendo ya cuánto se tarda esa ventana, de todas maneras hay un riesgo, ¿no? De poder... ¿Y ahí también evalúan si entra en alguna exclusión, John? Sí, evaluamos temas de... métodos de diagnóstico, o si conviene por ahí un certificado de utilidad. ¿Ustedes tienen certificado de utilidad, patentes de utilidad? También sería bueno explicarles a todos que más allá de las patentes,
hay algo que se llama, en Argentina son certificados de modelos de utilidad, en Perú no estoy segura, se llaman patentes de... De modelo de utilidad, patentes de Modelos modelo de de utilidad. Son como utilidad. pequeñas patentes, entonces uno controla la novedad, es para, sobre todo para innovaciones incrementales. En Argentina, por ejemplo, duran 10 años, la mitad que una patente nueva con altura inventiva, aplicación industrial, pero son muy usadas en Argentina, porque efectivamente hay muchas más innovaciones incrementales, pequeñas patentes, que tal vez esas que son nuevas con altura inventiva de aplicación industrial. Entonces, eso que tú estás diciendo me parece muy interesante, ese programa Patenta, porque entonces si alguien tiene alguna duda podría ir, y no solamente en términos de si tiene novedad, altura inventiva o aplicación industrial, sino si realmente es algo que amerita la búsqueda de una patente, o por ahí le conviene ir por el otro camino, que es el camino del modelo de utilidad. Sí, y diríamos que es nuestro programa bandera, porque no solamente te hace el estudio de patentabilidad, sino también te ayuda a redactar el documento de patente. Ah, bueno. Generalmente... Por eso Indecopy tiene tan buena fama, por eso es tan prestigioso. Entonces, sí, ayudamos y en algunos casos, o sea, aunque a veces puede sonar que podría, y nos han dicho a veces que podríamos ser juez y parte, pero lo que pasa es que dentro del Indecopy tenemos un área que es de promoción al patentamiento, una subdirección de promoción al patentamiento donde el equipo no evalúa patentes. Entonces, lo que sí hacemos a veces es recomendar, y tenemos asesores externos también que nos ayudan en el tema de redactar las solicitudes de patente, evaluar la patentabilidad, y también en algunos casos a responder la solicitud de patente, ¿no? Lo cual es interesante porque muchos de nuestros inventores independientes a veces desconocen totalmente el sistema, entonces ellos necesitan de mucha ayuda y este programa ya tiene muchos años y está funcionando muy bien. Entonces, así que Bueno. los invito a todos de repente a visitar nuestra página patenta.pe, donde van a encontrar este programa Patenta. Tenemos aquí otra pregunta de Milagros Loaiza, donde nos dice, ¿qué hacer para protegernos y no ser víctimas como el inventor del Java Jacket, cartón que envuelve el vaso e inhibe el calor del café caliente, ya que Starbucks patentó ese accesorio después de que el inventor lo hizo? La utilidad es la misma, pero aún así lograron patentarla. Extraño que no haya estado quebrada la novedad, ¿no? Para patentar entiendo que es el cartoncito que se pone alrededor de los vasos. Me Eso es lo que... resulta muy extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, desconozco yo también el caso, pero lo más probable es que si Starbucks, si fuese real, Starbucks logró patentar, puede ser algún tipo de modificación o una mejora, ¿no? Porque a veces hace pensar que se trata de un mismo invento, pero incluso ustedes cuando hacen una búsqueda van a encontrar patentes que tienen el mismo título, pero cuando uno hace el desglose y se pone a leer el documento técnico, a veces, como dices, la diferencia es mínima Es y puede mínima. tratarse de un modelo de utilidad. Porque si no, no sería patentable, y también las patentes tienen este mecanismo donde uno puede presentar una nulidad de una patente, ¿no? Podría, en caso de no haberse dado correctamente, si es que estaría... Okay. A ver, vamos a la siguiente pregunta. De Shirley Castillo. Nos dice, ¿existe algún límite de palabras para el resumen y descripción del invento o queda a discreción del solicitante de la patente? El resumen sí tiene un límite. El resumen, yo no sé si son 150 o 200 palabras. El resumen. Pero no estoy segura que la descripción detallada tenga un límite. En el caso de ustedes, John Carlos, ¿tiene un límite el formulario? No, en el caso No. de nosotros no tiene un límite el resumen, pero generalmente el resumen es media página, a lo mucho una página, no es más, pero nadie presenta más de eso. Es más, a veces ni lo presenta, pero sí se le requiere, ¿no? Porque es parte del trámite. ¿Ok?
Dice Rosmary Beleván, como persona natural puedo tener acceso a la base de datos de los resúmenes de patente en relación a la industria farmacéutica. Sí, sí, el sistema no te pregunta si vos sos una persona jurídica o una persona natural. O sea que vos podés acceder perfectamente a la base de datos. Así es. Yo siempre digo que la base de datos de patentes es una base de datos la más noble que existe, porque ni siquiera te pide un correo electrónico para que tú puedas Nada, acceder a ella. nada. Nada. Sí, sí, sí. Y es gratuita y todo. Mario Allison nos dice, dentro del ranking de patentes latinoamericano, ¿en qué lugar se encuentra Argentina por estos días? No sé Uf, si hay sabes que alguna no respuesta. sé, sabes que no sé, en el ranking latinoamericano, no estoy muy segura. Argentina tuvo un pico de patentamiento muy alto en el año 95, cuando cambiamos nuestra ley de patentes, ahí en el 95, 96, hasta el 2000 un pico muy alto, y después se estabilizó en unas 4.500 solicitudes por año, las cuales un 85% deben ser de solicitudes extranjeras y un 15% argentinas, y mayoritariamente del sector privado, muy poquitas del sector público. Eso sería más o menos para que tengas una idea, pero no estoy segura si esas 4.500 cómo nos colocan en el ranking. John Carlos, el Indecopi, ¿cómo estamos de solicitud de patente? ¿Sabés anual? Yo creo que aproximadamente deberíamos estar alrededor de los 2.000, 2.500 solicitudes por año. Nosotros bajando, los últimos años puede haber sido 4.500, 4.300, 3.800, pero yo sé que los últimos 3 o 4 años veníamos bajando. De acuerdo. En todo caso, si quisieran de repente saber un poco sobre los rankings en que se encuentran los países, creo que la OMPI saca una publicación anual, ¿no? Sobre, en este caso, la cantidad de patentes de los países, ¿verdad? Sí. Y yo creo que la OSD también hizo una guía sobre innovación e incluyó como uno de los indicadores para saber si uno estaba innovando más las solicitudes de patente. Así que ahí también puede haber otro ranking interesante de solicitudes de patentes, más visto en un marco más amplio de innovación. Perfecto. Yo creo que un par de preguntas más, yo creo que para terminar, porque ya estamos sobre Uf, hoy nos pasamos charlando. Sí, sí, sí. A ver, nos dice aquí, quisiera saber si existe un método para evaluar el precio de un invento o una patente para poder licenciarlo. Si tuviera bibliografía, le agradecería, me sugiera, estoy haciendo una tesis al respecto. Bueno, se sale un poco del tema, pero quizás si conoces algún método o alguna bibliografía respecto de valorización, en este caso sería valorización, ¿no? Valorización, es la valorización de los intangibles, cosas que hacen en general, sí, se hace a fin de año cuando uno presenta el valor de la empresa, el contador le tiene que poner un precio y es muy importante que se lo ponga, porque en realidad tener activos intangibles, efectivamente, para los inversionistas o para el propio banco, digamos, es importante. En este momento preciso no me recuerdo así un libro de texto particular de evaluación, pero seguro que en la biblioteca de Indecopi seguro también, tengo acceso a algunos sobre evaluación de intangibles. Sí, absolutamente sí. Cualquier cosa, si me lo piden por mail, lo puedo pasar sin problema. Perfecto. Y bueno, ya con esta cerramos la última pregunta. Dice, ¿es patentable un producto que tiene un diseño que se usa con el contenido exclusivamente? Es decir, que nadie pueda vender ese mismo contenido en el empaque que sea patentado. Yo creo que no está muy claro su pregunta, pero parece que se refiere, no sé si se refiere al diseño. En este caso podría, bueno, si se refiere al empaque, en este caso es otro tipo de protección, ¿no? Sería el diseño industrial, en este Industrial. caso.
Tal cual, yo pensé lo mismo, no quise meterme porque no conozco tampoco los criterios de patentabilidad del Indecopi, pero hay varias formas de propiedad intelectual, entre ellas diseños y modelos industriales. Entonces el empaque yo iría más por el diseño industrial, ¿no? En Argentina también se llama diseño industrial. Sí, diseños y modelos industriales lo llamo. Uno es la forma y el otro es la... sí, tenemos los dos, ¿no? Perfecto. Entonces, sí, en este caso, si se trata de empaques y básicamente si tiene que ver con el tema ornamental, aquí, bueno, se Ornamental. protege por el diseño industrial. Ujú. Ujú. Y nosotros Sí, también. tenemos. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, yo creo que ya con esto damos por concluida el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias, Valentina. José, te doy el pase. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Valentina, por la conversación esta tarde. John Carlos, excelente, muy bien. El Mm. map que ustedes han hecho me ha encantado mucho. Creo que han sido bastante claros. Incluso han hecho una, aparte de la exposición, un comparativo entre Perú y Argentina, ¿no? Me ha gustado mucho. Les agradezco bastante en realidad. Excelente moderación, John Carlos. Valentina, te cuento que John tiene a cargo todo lo que son las CATI en el Perú, ¿no? Ujú. Y bueno, y un gran docente de nosotros. Y muchas gracias, Valentina, por tu participación. Esperamos contar con ustedes dentro de muy pronto. ¿Bien? Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Ha sido un gusto y un placer como siempre. Claro que sí, para nosotros Gracias, también. gracias a todos. Gracias. Y quería invitarles, amigos, antes de poder cerrar, a nuestra próxima actividad académica, que es este jueves, que va a tratar sobre la propiedad intelectual en la industria exportadora, en las MIPES exportadoras. No pueden inscribirse desde ya, ya se encuentra aquí en el chat los links para que ustedes puedan inscribirse, y si no, en Facebook Live de Indecopy Oficial también pueden hacerlo. Tenemos como ponentes dos expertas colombianas, la doctora Adriana Rabe, la doctora Mónica Ramírez, que también van a acompañarnos este día jueves 3 de diciembre. Sin más, les agradezco finalmente nuevamente a Valentina, nuevamente a John y también a todos ustedes por su participación. Inscríbanse y nos vemos el día jueves. Hasta luego, amigos. Cuídense.